Y mire, las costumbres y las tradiciones también son factores que pueden limitar el desarrollo de las mujeres. Vea por qué se lo decimos. En la actualidad hemos escuchado en distintos sectores sobre el empoderamiento de la mujer, un término de dominio público que hoy en día es usado por la sociedad mexicana. Esta definición se refiere a que las mujeres tengan un recurso económico, autonomía, desarrollo, seguridad y sobre todo que tengan mayores espacios para desenvolverse en la toma de decisiones. Sin embargo, especialistas aseguran que aunque las mujeres tengan algún puesto directivo o de poder, no siempre se encuentran en el lugar donde se toman las decisiones importantes del país. Existe esto, que hay una segregación vertical, pero también horizontal. Es decir, que si estás inmersa en ciertos espacios, a lo mejor en el ámbito de la administración pública de la Ciudad de México, pero sigues estando relegadas, las mujeres que se vayan a las áreas sociales, a las áreas de comunicación, pero pues hay áreas como obras o jurídicas, demás, que siguen teniendo, que siguen siendo espacios con mayor participación masculina. Son los llamados techos de cristal o pisos pegajosos que siguen obstaculizando el desarrollo natural, social y profesional de la mujer mexicana. Entonces las mujeres lo identifican, saben que están ahí, que tendrían la posibilidad, que tienen la capacidad, que tienen el conocimiento, que tienen el liderazgo, pero que no pueden llegar por una situación que la sigue limitando, que tiene que ver básicamente con el entorno familiar. Las costumbres y tradiciones también han limitado a que las mujeres puedan crecer en el ámbito profesional. Un ejemplo de ello, las madres o jefas de familia, que tienen que salir a trabajar señaladas por dejar a los hijos en casa. ¿Qué pasa con las mujeres que participan en esa esfera pública? Es decir, si tienen hijos pequeños o personas enfermas a las que cuidar, en las mujeres sigue recayendo el tema de los cuidados. Las mujeres van a seguir teniendo una parte que sigue limitando la posibilidad de que a lo mejor ellas quieran acceder a un cargo mejor o que a lo mejor puedan ser directoras. ¿Por qué? Porque saben que eso les implica tiempo. A decir de los especialistas, las acciones para lograr el empoderamiento de la mujer no están agotadas, indicando que la realidad de las mujeres mexicanas va encaminada a mayores facilidades en el núcleo familiar y las mismas oportunidades que los hombres en el sector político y profesional. Con información de Andrés Brito, 21 Noticias.